En el capítulo número 7 de Guatemala, la historia silenciada, tomo 1, Carlos Sabino nos relata la caída del gobierno de Arbenz Guzmán. El gobierno de Arbenz Guzmán presentó varias tensiones desde sus inicios, y la culminación de estas tensiones fue la entrada de las milicias liberacionistas al Estado guatemalteco y su renuncia como presidente en 1954. Pero ¿de dónde venían todas esas tensiones? ¿Y cómo terminó el gobierno de Arbenz? Luego de una invasión de un ejército liberacionista y de una participación de Estados Unidos en todo este conflicto. Bueno, pues las tensiones del gobierno de Arbenz se pueden trazar desde el inicio de su gobierno debido a varios factores. Uno de los factores que generó mucha tensión fue la reforma agraria. La reforma agraria no fue aceptada por toda la población y conforme fue avanzando representó una ruptura con el Estado de Derecho. Sumado a esto, existían varias tensiones entre el ejército y el gobierno, debido a que Arbenz decidió crear varias milicias independientes paralelas al gobierno para poder reprimir todos los movimientos antirrégimen que estaban sucediendo en ese momento. Esto generó desconfianza por parte del ejército. La gran desconfianza que existía por parte del ejército puede evidenciarse en un documento que éste le envió al presidente en junio de 1954. En este documento se encontraban varias preguntas que se pretendía que el presidente respondiera. Entre las preguntas que se pretendía que el presidente respondiera, una de las más importantes era la cuarta, que establecía: ¿no sería mejor para Guatemala una política exclusivamente centrista, con el objeto de lograr una unidad verdadera, tan necesaria en todos los tiempos e indispensable en los actuales? Vemos entonces cómo incluso el gobierno percibía una gran división entre la población y creía que era mejor encontrar una política más centrista y alejarse tanto de la izquierda como de la derecha radicales. Este era otro factor que generaba tensión en el gobierno de Arbenz, interna y externamente. El hecho de que su gobierno fuera abiertamente comunista representaba una gran amenaza para el control de Estados Unidos en la región centroamericana. Así, Estados Unidos se vio envuelto en este conflicto y participó para poder derrocar a Arbenz. Esto, más la represión que se acrecentó sobre la población en el último periodo de su gobierno, en 1954, también creó y aumentó el descontento de la población e hizo que éstas aceptaran al gobierno liberacionista de una forma abierta. No que salieran tanto a las calles para unirse a él, pero sí que cuando éste llegó no se opusieran y no trataran de defender al régimen. Pero ¿quiénes eran estas milicias liberacionistas? Su lucha empieza a través de la propaganda. Empiezan a transmitir en la radio muchas ideas en contra del régimen. Poco a poco se van juntando no solo guatemaltecos, sino también centroamericanos para poder partir hacia Guatemala desde Honduras. Se preparaban para enfrentar al gobierno. Estas milicias estaban financiadas por la CIA. Sin embargo, Sabino pretende romper el mito que dice que en estas milicias participaron estadounidenses. En realidad, la CIA solamente financió la operación, pero nunca comandó ninguna de las batallas y ninguno de sus trabajadores ni de sus militares participó en dichas milicias. Esto solo es uno de los mitos más que rondan alrededor de la caída de Arbenz. Esto, sumado al mito que dice que Arbenz decidió ser derrocado solamente por la expropiación que le realizó a la UFCO, es otra de las mentiras que esclarece Sabino en su libro. Bueno, pues entonces, ¿quién estaba al mando de estas milicias? Al mando de estas milicias estaba Carlos Castillo Armas. Él pretendía ser el nuevo presidente de Guatemala. La estrategia que se tenía
era la de tomar las principales cabeceras de oriente del país, ir avanzando hacia la ciudad de Guatemala y esperar que se produjese el levantamiento popular que podría compensar con creces la pequeñez de estas milicias liberacionistas. En el mapa que se presenta a continuación vemos el plan general de ataque que tenía Carlos Castillo Armas. Sin embargo, al inicio, varias de estas luchas se vieron bastante inútiles debido a que no traían los resultados que se esperaban. Sin embargo, la batalla más importante fue la batalla que se dio en Chiquimula, cuando las milicias revolucionarias pudieron tomar este lugar. Más adelante, cuando las demás empezaron a avanzar hacia los otros puestos, el ejército decidió rendirse y no presentar ninguna lucha en contra de estas milicias. Esto principalmente debido a la desconfianza que mencionamos anteriormente que se le tenía al gobierno por parte del ejército. Entonces así, el día 24 de junio de 1954, inicia el ataque de Chiquimula que los lleva a obtener la victoria. Arbenz, al ver que el ejército ya no lo apoyaba y al fracasar buscar ayuda internacional por parte de la Unión Soviética, decide entonces dimitir y entregar su puesto de presidente. Le pide entonces a Fortuny que escriba su último discurso. Partes de las líneas de este discurso son las siguientes. Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo, desde luego, no incluye la destrucción de nuestro país y la entrega de nuestras riquezas al extranjero, y eso podría ocurrir si no eliminamos el pretexto que ha enarbolado a nuestro poderoso enemigo. Un gobierno distinto al mío, pero inspirado siempre en la Revolución de Octubre, es preferible a 20 años de tiranía fascista sangrienta bajo el poder de las bandas que ha traído Castillo Armas al país. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior sabrá determinarlo. Al momento de su renuncia, Arbenz establece que al mando del Ejecutivo quedará el coronel Carlos Enrique Díaz, el jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Luego de esto se da una difícil transición hacia un nuevo gobierno. Entonces, se crea una junta, un triunvirato para que gobierne el país debido a que no hay aún un legítimo presidente. Esta dificultad de la transición se da porque ahora no es una lucha de poder por comunistas y no comunistas, es una lucha de poder por personajes, y entre esos personajes está Carlos Castillo Armas, líder de la liberación que quiere ser presidente de Guatemala. Carlos Enrique Díaz entonces decide formar una junta de gobierno y en la gestión de la junta de gobierno pone a los coroneles José Ángel Sánchez y Elfego Monzón. Pero esta junta queda derrocada debido a que varios altos oficiales deciden tomar el poder el día 29 de junio en la madrugada y así queda un nuevo triunvirato integrado por el mismo Monzón y los coroneles Mauricio Dubois y José Luis Cruz Salazar. Pero esto no resuelve aún el problema que existe en Guatemala en ese momento de la lucha de poder, porque Castillo Armas todavía en Chiquimula sigue esperando poder ser el presidente de Guatemala. Debido a esto, se propone que tengan un diálogo el triunvirato y Castillo Armas para poder solucionar los problemas. Estas conversaciones se llevan a cabo en El Salvador y debido a que ambos, el triunvirato y Castillo Armas, creían tener el poder legítimo para gobernar, se decide que entonces se amplíe la junta con el teniente coronel Carlos Castillo Armas y el mayor Enrique Trinidad Oliva. Así, esta queda conformada por 5 personas y queda a cargo temporalmente de las funciones legislativas y ejecutivas hasta que se redacte una nueva constitución y se pueda llevar a elecciones. El que queda al mando de la junta provisionalmente es el coronel Elfego H. Monzón. Él estaría al mando solo por un término no mayor de 15 días.
dentro del cual se iba a elegir por mayoría de votos de sus miembros a la persona que definitivamente mandaría en esta junta. Así, el gobierno de Arbenz llega a un final y se da una transición hacia un nuevo periodo para Guatemala. Sabino, en el final de su capítulo 7, nos explica que es importante entender el problema que tuvo Arbenz en su gobierno y la importancia que tuvo el fin de su régimen. Debido a que la diversión de la población representada desde la Revolución de 1944 creó varias dificultades para gobernar y varios sectores de la población no se sentían identificados con las políticas que se estaban presentando, existía una gran división social. Existían manifestaciones, rebelión contra el gobierno, falta de legitimidad. La tensión fue escalando en el gobierno de Arbenz, debido sobre todo a varios factores. Uno de los factores fue el hecho de que su gobierno al inicio se presentó como un gobierno progresista, pero más centrista, y que conforme fue avanzando se fue radicalizando y volviendo más comunista. Otro de los factores fue que debido a la reforma agraria que creó grandes tensiones y debilitó el Estado de Derecho, se crearon diferencias entre el gobierno y la población y entre el gobierno y el ámbito internacional, especialmente entre el gobierno y Estados Unidos. Sumado a esto, al final de su gobierno y al nivel tan elevado de represión que se realizó contra la población, Arbenz ya no tenía ninguna legitimidad. Debido a que no gozaba de legitimidad ni dentro ni fuera del país, fue difícil que pudiera defenderse, e incluso que el ejército, luego de todas las diferencias que creó con él, pudiera estar dispuesto a defenderlo y protegerlo como presidente legítimo de la nación. Así, con la entrada de un gobierno que se conformaba por 5 personas de distintas ideologías, se inicia un nuevo año al final de 1954, en donde ya no estaba Arbenz en el poder, porque fue depuesto por la entrada de un ejército de liberación financiado por la CIA, que se cree que fue lo que le dio fin al comunismo en Guatemala. Sin embargo, esto solo inició mayores tensiones entre la derecha y la izquierda guatemalteca, que generaría conflictos en un futuro. Pero eso se verá más adelante en la historia de Guatemala.